Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenido a este acto de apertura de la 17 jornada de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Saludar a todos, pero en especial al equipo directivo que está aquí en primera línea acompañándonos en la apertura de la jornada. Y tiene la palabra el presidente de la asociación, el doctor Francisco Rodríguez Filipe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Por querer compartir con nosotros, con la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, un día de trabajo. Un día de trabajo que de alguna forma significa, digamos, reflexionar sobre un tema de mucho interés, porque cada aspecto que va a tirar, o los pacientes ha tirado la vida del profesional sanitario, de la clínica, de la gestión de las quedas. Nosotros, al ser una dirección médica de la gerencia del hospital, tenemos este espacio para poder debatir este tipo de cosas, como no también este servicio psiquiátrico, la sociedad, y como no, el servicio está con nosotros. Sinceramente, nosotros durante algunos años hemos estado batallando mucho por tener un plan de salud. Y la directora lo sabe bien, hemos sido muy cabezones en esta tarea, ¿no? Y nosotros realmente, desde que la Consejería anunció la institución de salud, nosotros estamos encantados, a pesar de los pesimistas que por ahí, nosotros somos de la línea optimista, es decir, somos de la línea que piensa que bueno que la comunidad tiene una planificación estratégica para ordenar los recursos y más una situación de búsqueda estructural. Nosotros en ese sentido, en estos año y medio, 2 años, la discusión o la colaboración siempre ha sido máxima, ¿no? Pero bueno, siempre todos los matrimonios siempre pasan por dificultades, ¿no? Pero siempre ha sido una lealtad, siempre se ha hecho de la lealtad y siempre se ha hecho de la defensa del sistema público canario y sanitario. Eso yo creo que no hay ninguna duda. Entonces, en este sentido, nosotros, la invitación de la Consejería a la CIEN a participar en un trabajo de salud, nosotros presentamos toda nuestra disponibilidad, hicimos 2 grupos que están totalmente en ese proceso, estamos entusiasmados con preparar una conferencia insulares próximamente y anuncio que tenemos que todos participar en ella y sumarnos a este tipo de iniciativas. Fíjense, lo que tenemos una fecha prevista ahí, digamos, para el 4 de diciembre, digamos, hay que inscribirse para participar en esa jornada. En Gran Canaria no se cambia la fecha, creo que entre una semana o 2 semanas, digamos, ¿por qué digo esto? Porque siempre ha habido planes en nuestra comunidad, la salud mental avanzada, sin poder estar en el plan de salud, digamos, hubo un impulso importante por servicios públicos en salud mental y se construyó una red comunitaria importantísima. Cuando estaba con la atención de discapacidad, también tiene un avance importante y nos permitió, digamos, que el sector avanzara y que los familiares y los pacientes tuvieran más explicaciones y digamos que estuvimos elevando progresivamente, llegando en estos 12 años de la autonomía, digamos que hemos hablado bastante. Nuevamente quedan cosas por hacer, digamos, otra cosa como era el juvenil, importante, mejorar los servicios de urgencia, digamos, la expresión de los servicios de urgencia, es decir, que hay cosas que están pendientes, pero bueno, yo creo que los profesionales de la salud mental somos un espacio donde tenemos una estructura perfectamente organizada, tenemos profesionales dispuestos a colaborar, igual que nosotros reclamamos que seamos escuchados y que nuestras producciones máximas hagan los servicios públicos, porque en definitiva, donde estamos para los servicios públicos. Es importante, como todos sabemos, estamos sufriendo una búsqueda estructural importante, digamos, el liberalismo económico llega a todos los espacios, ¿no? El Estado condiciona mucho las políticas locales, económicas, ¿no? Y de alguna forma eso determina un poco el devenir a corto y medio plazo de los servicios públicos. En ese sentido, nosotros sí vamos a siempre en la línea de la sostenibilidad del sistema, ayudar a la sostenibilidad del sistema, y por eso estamos hablando, porque también los modelos de trabajo, los modelos de lo que hacemos, también están cambiando y tenemos que de alguna forma adaptarnos y dar cambios
tanto tiempo. Los modelos nuevos de gestión, como son las unidades de gestión clínica, tienen sus detractores. Nosotros en la carpeta tenemos un artículo donde hacemos una reflexión sobre estos aspectos, tienen sus detractores, pero hay los que participamos en esta jornada, los ponentes, los organizadores de esta jornada, la Junta Directiva de la ACN, estamos convencidos de que estos modelos, digamos, si se saben trabajar bien, saben expresar la sostenibilidad desde lo público, frente a todos aquellos que piensan que son formas privatizadoras. Hay dos elementos que evitan la privatización, que son que no tienen identidad jurídica propia, que es importante, y que el personal sigue siendo personal tributario. Digamos, son dos elementos. La más importante es que si eso se une, efectivamente sí sería para la unidad de gestión. Yo soy solamente agradecerle nuevamente el servicio que está aquí, a la división médica nuevamente, de la agencia, el servicio de salud mental, y como no, a los colegas ponentes. Esto fue el doctor Angelina que nos reunió en Asturias hace en febrero. Bueno, y este grupo cabalgante vamos a ir cabalgando por el conjunto del país para seguir reflexionando sobre la unidad de gestión clínica. Y todos los colegas que están aquí, colegas psiquiatras que están aquí, digamos, nos van a presentar sus experiencias reales sobre esto. Digamos, vamos a salir del discurso y vamos a entrar en la presentación, digamos, de las nuevas formas de trabajo, ¿no? Y vamos a ver ejemplos concretos de cómo se puede trabajar mejor y ser más eficiente. Lo hacemos, en definitiva, para que el ciudadano, la ciudadanía, tenga mejores prestaciones de prestaciones de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo nuevamente a todos y en especial y agradecer también la presencia de los profesionales que desde otras comunidades siempre vienen. Sabemos que Canarias por un lado es apetecible, pero por otro lado también hay que estar suficientemente lejos para hacer un esfuerzo cuando se viene a Canarias a dar su experiencia y aportarnos desde luego, digamos, sus aciertos y sus errores, que siempre es importante conocer. Yo quiero agradecer también a la asociación la invitación a estar en este acto de apertura. Yo desde el momento en que el presidente realizó la invitación, automáticamente acepté, y él no sabe, no sabemos dónde estaremos, pero ya con antemano puedo entrar con mi participación. Por un lado porque participo y comparto con el presidente con la necesidad de encontrar foros de discusión sobre todos aquellos aspectos o implementaciones de acciones que tienen repercusión sobre los profesionales y que tienen repercusión sobre los ciudadanos y sobre los pacientes, que son el motivo por el cual existimos. No existimos independientemente a la población a la cual dirigimos nuestra atención. Los foros, como siempre, pues evidentemente, como dice también el presidente, no siempre hay acuerdo, pero es que si existiera acuerdo, evidentemente no harían falta los foros, y muy mal andaríamos si solamente invitamos a aquellos que participan al 100% por nuestras expectativas, conocimientos o experiencias, porque evidentemente no servirían para nada. En los foros se debe discutir, se debe opinar y digamos, exponer nuestra experiencia y opiniones, y independientemente que al final haya que ir, digamos, en la línea de trabajo más o menos consensuada, pero desde luego sí precisa del compromiso de los profesionales y la implicación de los profesionales para avanzar. Sin ellos, pues, evidentemente, no se aterriza y no se concreta ni se implementa. En ese sentido, el plan de salud ha tenido una línea de trabajo bastante participativa, como siempre lo ha tenido, y las conferencias también son unos elementos para aterrizar mejor y más a nivel del territorio insular cada una de las líneas de trabajo que la Comunidad Autónoma desarrolla. Yo, la idea que tenía en cuanto a planteamiento, en cuanto a la exposición de ahora, era fundamentalmente concentrarme en tres aspectos o tres líneas de trabajo que se han estado desarrollando en la comunidad recientemente. Por un lado, lo que es la propuesta de estrategia a la atención a la cronicidad, que como saben, pues, se han presentado hace unos pocos meses, y por otro lado, qué abordaje a la salud mental en línea genérica se hace dentro del tercer plan de salud, que hace referencia el presidente de la asociación, y por otro lado al proyecto pilotaje o de las unidades de gestión.
Básicamente, pues es, digamos, la parte, los dos primeros puntos, lo que tienen más relación de todas las actuaciones que estamos desarrollando con la propia del desarrollo de la salud mental. Y el otro, más que nada, como, digamos, instrumento de gestión que sabemos que tiene su controversia y su filia y su fobia dentro de la organización. Bueno, la cronicidad, como ustedes saben, pues es una preocupación en este momento, no solamente en Canarias, aunque es cierto que Canarias ha tenido quizás las comunidades autónomas con un mayor rapidez en el envejecimiento de la población, que es uno de los determinantes de la aparición de la cronicidad, sino también en todo el territorio nacional y prácticamente en todos los países desarrollados. Digamos que el gran consumo de recursos, que genera prácticamente el 80% según el informe Crono de la utilización de las consultas de atención primaria y prácticamente el 70% del consumo de los recursos, pues hace que todas las organizaciones estemos orientándonos o preocupándonos en cuanto a la cronicidad y la prevalencia de la cronicidad en la población. Patologías como son, pues efectivamente, las cardiovasculares, incluida la emergente, las enfermedades respiratorias o el cáncer, el cual no solamente por un incremento de la incidencia, sino incluso por una mejora de los tratamientos que reducen las mortalidades, hace que incremente su prevalencia como patología crónica, pues hace que cada vez haya una mayor prevalencia global de pacientes con patología crónica en la población, que no necesariamente tienen que ser mayores. Es cierto que la cronicidad aumenta con el envejecimiento, pero también es cierto que podemos encontrarlo en el perfil de pacientes crónicos jóvenes con una patología a pacientes mayores con pluripatología, ¿no? Pero que todos ellos precisan de un seguimiento y de una atención no solamente sanitaria. Hay que tener en cuenta que en contrapartida a esto nos encontramos con un sistema que seguimos orientándonos hacia los pacientes agudos, que tenemos una importante fragmentación entre lo que es la atención primaria y la atención especializada, y no digamos nada a veces cuando hablamos de la atención domiciliaria, donde recae por un lado primaria y por otro lado especializada, que también cada vez más avanzamos en la superespecialización, lo cual dificulta también la atención integral de las personas y de los pacientes, y que por otro lado el paciente crónico es cada vez más difícil establecer la línea de separación entre lo que atención sanitaria se refiere y las necesidades sociosanitarias que precisa el paciente, por lo cual el hecho de la separación en dos estructuras de gestión o dos estructuras de prestadores hace muy difícil establecer, digamos, el trabajo coordinado y, digamos, la responsabilidad compartida en el seguimiento de pacientes con estas características. Con esto, pues, vemos también que el perfil del paciente, del ciudadano, va cambiando bastante, aumenta el nivel cultural, aumenta el nivel de exigencia, aumenta la información sobre su proceso, que también es muy diferente el conocimiento que el paciente crónico tiene sobre su proceso de salud que al que tiene el paciente agudo, por tanto también demanda mucha más información, demanda no caer en ese agujero negro que muchas veces es la desviación entre primaria y especializada, en las continuidades de tratamiento entre ambos niveles asistenciales y en los retornos hacia la atención primaria. Y entendemos que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo importante para trabajar, invertir y reconducir el sistema. Es una tarea que no es fácil porque evidentemente implica o toca con formas de trabajo muy consolidadas a lo largo de mucho tiempo, formas de trabajo de los profesionales, implica una mayor implicación, participación y responsabilidad también del ciudadano y también implica cambio en la inversión, cambio incluso en la visualización de la inversión. No es lo mismo invertir en muchas ocasiones en un edificio o en un equipamiento de alta tecnología en cuanto a la visibilidad externa que tiene esa inversión, que invertir en dispositivos de seguimiento domiciliario o invertir en software que nos permita estratificar la población e identificar la situación de riesgo o que nos ayude a todo lo que implica seguimiento domiciliario. Ahí es verdad
que implica cambios importantes en todo y que hay que hacer un esfuerzo desde las organizaciones y también desde los profesionales y asociaciones en, digamos, caminar todo en esa dirección y en ese sentido. La estrategia en España, pues saben que está publicada desde el año 2012, la estrategia de la cronicidad, y que marca líneas de acción y líneas priorizadas de trabajo, ¿no? Y hace un análisis general y luego también lleva un plan de implementación. Nosotros en la Comunidad Autónoma llevamos trabajando desde el año 2005 en diferentes áreas. No es que no haya ningún tipo de abordaje en cuanto a la cronicidad, pero sí implica un cambio y una integración de las distintas actuaciones en materia de cronicidad que se han estado trabajando, trabajar en esa integración y trabajar más y mejor en la coordinación con otros sectores comerciales y sanitarios. Digamos que las líneas básicamente pasan por un lado el tan llevado y tan dicho de colocar al paciente en el eje del sistema, pero sí transferirle capacidad de toma de decisiones reales, no de transferencia solo de riesgo, sino de capacidad de toma de decisiones reales, de qué hacer y el control sobre su proceso de salud, y decidir también opciones terapéuticas y opciones de abordaje. No con la coletilla de si usted no acepta, usted puede decir, pero si no acepta esto, tiene la alta voluntaria o tiene la salida del sistema. Hay que ser capaces de negociar opciones de terapéuticas y de asunción de su responsabilidad. Hay que garantizar la continuidad de cuidados. El paciente no podemos decirle que no lo queremos ingresar o que no lo podemos ingresar o no tenemos alternativa de un centro de ingreso de crónico hospitalario, pero tampoco hay una alternativa en domicilio y en continuidad de cuidado. Y en ese sentido también tenemos que participar o favorecer la formación y la información a la población y a los pacientes crónicos y familia, y en ese sentido el proyecto recoge todo el desarrollo a través del aula de salud y de educación sanitaria. En ese sentido es evidente que tenemos que proyectar el sistema. El plan también recoge uno de los apartados a lo que se refiere a la cronicidad y la salud mental. Digamos que no solamente por la importancia de que mucho el doble vertiente, ¿no? Por un lado, es cierto que la mayoría de los pacientes crónicos a lo largo de su vida tienen, digamos, un debut, una complicación, un proceso de salud mental, pero también es cierto que en sí mismos la mayoría de los pacientes de salud mental son pacientes crónicos, con la característica de que además patologías como la esquizofrenia o las patologías más graves afectivas generan también trastornos digamos funcionales y problemas crónicos que obligan y repercuten no solamente en su salud puntual, sino también en su capacidad o posibilidad de integración laboral, escolar y de otro tipo, que es necesario trabajar conjuntamente con otros sectores y con otros ya en este sentido incluso más amplio, no solamente con bienestar, sino también educativo, justicia, que necesita, digamos, de un abordaje, y yo creo que en este sentido la salud mental y específicamente en Canarias pues, han sido pioneras en la Comunidad Autónoma en el trabajo de la cronicidad en el abordaje de la salud mental. Ejemplo de todo eso pues están desde lo que son los órganos de participación a nivel de las áreas de salud, los CIPAC, que fueron creados por el gobierno y que llevan muchos años de trabajo compartido, en el cual se ha buscado, como decía antes Francisco, adaptar todas las líneas que estaban en el plan de salud, adaptarlas a las realidades insulares y trabajarlas conjuntamente con los diferentes organismos implicados, desde los cabildos a través de lo que es los institutos de atención social y sociosanitario, con la Dirección General de Empleo, con la Dirección General de Bienestar Social, con la presencia de ayuntamientos y, como no, también con la participación de asociaciones de familiares o de pacientes. En ese sentido, yo creo que se lleva un trabajo y un recorrido importante en el cual, a partir de ahí,
derivaron todos los planes insulares de rehabilitación psicosocial y donde toda la organización y todo lo que es la atención a la salud mental a lo largo de los años ha tenido una implicación, una participación profesional y de otros sectores, y además ha sido capaz de generar innovación y también presión en lo que yo creo que es bueno que ese movimiento exista. O sea, debemos sentir muchas veces los que estamos en los equipos directivos esa presión sana de hacia dónde dirigirnos, porque es la forma de también avanzar mucho más rápido y mucho más consciente. Los sectores que no tienen presencia en esa, es triste, pero muchas veces se queda atrás, y de ahí la importancia de la participación y de la implicación de todos, ¿no? Yo creo que ahí la salud mental en esta comunidad autónoma durante mucho tiempo ha dado ejemplos de eso. Por otro lado, todo el desarrollo que han tenido en cuanto a recursos de centros de día de rehabilitación psicosocial, el programa de empleo que también han estado trabajando, las viviendas supervisadas vinculadas con los especialistas del plan de la discapacidad y las pensiones supervisadas también, y desde luego también todo lo que es el equipo de tratamiento activo comunitario. Yo creo que en ese sentido la salud mental en Canarias tiene un proyecto de trabajo desde la perspectiva no solo de la reorganización del paciente agudo, sino fundamentalmente de la orientación también hacia la reinserción y el abordaje con pacientes crónicos. Y en ese sentido tiene también la responsabilidad de continuar innovando y continuar revisando, digamos, las líneas estratégicas y las acciones que quieren completar a partir de esas líneas estratégicas para continuar desarrollando la atención de salud mental. En ese sentido, pues el propio plan de salud, como decía antes Paco, pues recoge dos líneas dentro de las 6 líneas que aborda la Universidad dentro del plan de salud. Hay, digamos, una línea específica de salud mental y recoge dos líneas prioritarias, ¿no? Lo que es el área de atención a las personas mayores y, por otro lado, todo lo que es el desarrollo de la atención mental infanto-juvenil. Básicamente, lo que se plantea es la red integral de servicios, donde toma como eje la unidad de salud mental y que es como básicamente elementos clave dentro de ese desarrollo, pues toca desde, efectivamente que tiene que haber una red integrada de servicios, el que se tiene que dar atención a las personas con dependencias, el que debe existir un programa de continuidad de cuidado y que también deben existir protocolos clínicos de trabajo para la atención profesional. Y sin dejar atrás, esa es otra línea, pero sin dejar atrás lo que tiene que ver con la formación y investigación. En cuanto a la salud mental infanto-juvenil, pues se plantea dentro del plan continuar desarrollando las unidades y de hecho pues, es una de las prioridades establecidas de forma más inmediata y que se deben basar en el desarrollo de la red específica y especializada la atención a la salud infantil. Y aquí con más, digamos, peso, la necesidad de la participación o de desarrollar como elementos clave la coordinación con otros sectores, ¿no? Como estaba antes, es trascendental la coordinación con el área de educación, de justicia y también con digamos, el bienestar, pero también en ese impacto y trabajo con la población en cuanto a todo lo que puede ser elementos de diagnóstico precoz y abordaje temprano de esta patología. Desde luego, digamos que lo que sí es cierto que plantea el plan y desarrolla no solamente las líneas estratégicas, sino desarrolla también toda una serie de indicadores de evaluación y de medición, con lo cual también digamos que sujeta bastante en el desarrollo del plan el que se vaya digamos, sabiendo dónde debe ir dirigida la actuación. Bueno, ya como digamos uno de los puntos que sale un poco de del contexto estricto de la salud mental o abre un sentido más amplio dentro de la organización sanitaria, solamente una línea en cuanto a las unidades de gestión sanitaria.
las unidades de gestión clínica no es algo novedoso, ni lleva muchísimos años trabajándose a nivel del Estado. Si a cada uno de nosotros nos preguntáramos qué define por una unidad de gestión clínica, probablemente cada uno tendríamos una visión o una experiencia diferente respecto a la unidad. Yo no sé si es que con los años yo me he vuelto un poco ecléctica, ¿no? El valor que le doy a la unidad de gestión clínica es de una herramienta importante para la mejora de la comunicación de la organización y de la implicación de la organización. El que vaya más allá o más o menos, desde mi punto de vista no es tan trascendental. O sea, ¿por qué no entramos nosotros en las unidades de gestión clínica en este momento donde parece que nada habla o nada nos aconsejaría en habernos metido en experimentos de este tipo, ¿no? Básicamente hay un elemento que no nos puede, se nos puede escapar. Estamos en una situación que efectivamente de recorte y inversión tributaria importante, donde nada hace pensar que podamos seguir avanzando en un crecimiento desmedido de la financiación de los servicios. Y de hecho, pues, hemos pasado de un crecimiento del 10, del 11, a algunos años de unos descensos pues, importantes, y en estos momentos en unos crecimientos pues, que nos ponemos súper contentos cuando ese crecimiento es del 1% de la financiación, porque realmente el aumento son muy es necesario, también igual que lo es el contexto económico, es necesario también irnos adaptando, irnos transformando, convirtiendo. O sea, los cambios en las prestaciones y en las innovaciones no pueden venir a expensas de los crecimientos presupuestarios como venían hace unos años. En ese sentido, los cambios y las modificaciones o los hacemos de derecho los propios profesionales, o en muchas ocasiones vendrán impuestas como han venido impuestas con costos importantes en la prestación, en la cobertura, en la copago, y en ese sentido nos parecía una oportunidad el que a través de un elemento de gestión fuesen los propios profesionales los que participaran o pudieran participar en la decisión de en qué invertir y qué dejar de invertir. O sea, qué elemento de la prestación que en este momento estamos dando contiene valor y aporta un valor al ciudadano, que es con el que para lo que debemos trabajar, y qué elemento no aporta valor, y por tanto el conocimiento profesional en sí mismo es el que retira y reconduce lo que hacemos. En ese sentido, es importante para evitar elementos perversos el desarrollar un buen sistema de información, el que se mida no por actividad, sino que se mida por qué resultados o qué implicación está teniendo a los indicadores de la relación con la salud, y desde luego sí que aportar o trasladar al profesional los márgenes de maniobra y de decisión. Eso también es verdad que no es un elemento fácil, ni que se consiga por un decreto, ni que se consiga por una orden, ni porque compensamos a Hacienda que parte de las mejoras siempre se reconduzca hacia la reinversión de la unidad. Se pasa por, evidentemente, por informar a los profesionales, a las unidades, darle herramientas, desarrollar sistemas de evaluación y de medición, establecer pactos de objetivos y contratos con las unidades para avanzar, definir y delimitar bien no solamente la unidad en sí misma, sino qué implicaciones tiene el proceso asistencial, separarnos de la actividad, del concepto de consulta, del concepto de contactos con pacientes, y pensar más en el proceso asistencial y determinar cuáles son los límites, no solamente el unipersonal, y en ese sentido pienso que puede aportar valor en cuanto al trabajo y la visibilidad del trabajo colectivo y equipo, y en ese, digamos, visión, si se quiere, un poco excesivamente optimista, pues nos hemos lanzado. Se ha contado con un apoyo externo para hacer un análisis de la situación.
se ha hecho un proceso de análisis de los distintos servicios, se optó por la atención especializada, el entender que era más fácil iniciar ahí la experiencia. Se hizo un análisis de los servicios en función del volumen de recursos que gestionaba. No tiene sentido empezar con un servicio que no gestiona casi ningún recurso, o el único recurso que gestiona es el del profesional, que ya sí es importante, pero que le genera poco margen de maniobra, salvo con los recursos humanos. En ese sentido, pues se valoró el volumen de recursos que se gestionaba, la organización previa existente, la facilidad para contar con un equipo multidisciplinar dentro de ese servicio, el grado de madurez previa que había. Y en ese sentido, la disposición y los antecedentes de trabajo por objetivo y trabajo vinculado a resultados y a indicadores, y en ese sentido pues se fue trabajando y evidentemente siempre contando con la participación. No se ha impuesto a ningún servicio que lo fuese, se ha sido un trabajo del servicio con los centros directivos y con los propios servicios centrales en decidir cuáles son. En este momento hay 4 que han estado trabajando durante este segundo semestre y que tienen los contratos para que cara al año que viene pues ya se materializarán en el último funcionario. En ese sentido, yo creo que hay que probar, llamemos las unidades de gestión clínica o llamemos otra cosa, pero lo que sí es cierto es que hay que probar elementos en los cuales los profesionales se acostumbren también porque entren en la dinámica de la gestión interna de los procesos, de los recursos y el análisis de, digamos, el impacto o la utilidad que muchas de las acciones que muchas veces desarrollamos tiene desde la perspectiva del paciente y de los resultados de esa. Yo para finalizar, solamente algunas líneas en cuanto a lo que entiendo yo que son los puntos fuertes de la red, ¿no?, de salud mental. Y evidentemente, yo creo que algunos ya lo he ido comentando de los puntos fuertes que entiendo que esta red tiene la importante sectorización, la dotación de recursos que tiene una amplia cobertura a las necesidades y demandas de la población, y no solamente la parte de hospitalización, laboratoria, sino también desde la perspectiva de rehabilitación y coordinación con otros sectores. Creo que eso es una fortaleza importante de la red actual, que existe una importante preparación de los profesionales que han sido y son profesionales implicados y que no debemos permitir que situaciones aparentes o paréntesis de crisis reduzcan la motivación de los profesionales para seguir avanzando y para seguir proponiendo áreas de mejora. No siempre será fácil, pero creo que no debe abandonarse esa posibilidad, esa área de trabajo, porque probablemente sea lo único que como organización nos mantenga activos, nos mantenga generadores de proyectos. Creo que uno de los retos actuales que se pueden mantener, desde luego, es el continuar con el desarrollo de la red infantil-juvenil, que ahí es verdad que tenemos áreas de mejora y de necesidad de inversión a corto plazo. Se plantean como uno de los objetivos importantes la mejora de la atención a los pacientes con patología dual y, desde luego, también hay que trabajar y profundizar en todo lo que se refiere al uso racional de medicamentos. También un área que últimamente se han ido haciendo algunas inversiones, pero que tenemos que seguir avanzando y trabajando más socialmente, que es el área de los trastornos de conducta alimentaria y los pacientes también de edad avanzada, que son 2 áreas que necesitamos avanzar y trabajar. Yo, sin más, creo que hay un esfuerzo de todos, que sé que no se habla muchas veces, pero en realidad luego a veces parece que trabajamos de espalda a él. Hay que ser conscientes que trabajamos porque es que lo financia y para los ciudadanos y para los pacientes, y ese debe ser el centro de nuestro trabajo y de nuestra evaluación de resultados. Yo, sin más, agradecerles a todos la presencia y declaro abierta la 17 jornada de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental.